Bienvenido, como solemos hacer, pues te voy a explicar que estás en la Escuela Bíblica de la Iglesia Betania de Guadalajara, en España, y estamos dando un estudio sobre la doctrina de la gracia. Estamos en la cuarta lección, que es la elección incondicional por gracia, y llevamos tres anteriores: la soberanía de Dios, la incapacidad humana y la salvación por gracia exclusivamente. Y estamos en la elección incondicional, que es uno de los temas más controvertidos que existen hoy en el mundo cristiano evangélico, a pesar de que la doctrina de la gracia es precisamente la columna principal de la Reforma protestante y que fue ya corroborada y confirmada por el Sínodo de Dort y la Conferencia de Westminster, y en fin, varias reuniones que desecharon las doctrinas que todavía hoy siguen existiendo, porque esos son la causa de que haya tanto cristianismo, pseudo cristianismo, ¿no? Así que vamos a seguir con ella y vamos a usar el sistema natural que tenemos para estas clases de la diapositiva más la voz para que elijas qué quieres hacer. Bien, nos habíamos quedado en esta diapositiva que tenemos aquí de la elección incondicional, que cuáles son los beneficios según el contexto que estamos explicando de la elección incondicional. En primer lugar, los beneficios son la santidad, que lo tenemos en el versículo 4 del capítulo 9. El amor de Dios en el versículo 5, la adopción en el versículo también 5, la aceptación completa, versículo 6, la redención por la sangre, versículo 7, sabiduría e inteligencia, versículo 8, conocimiento de la voluntad de Dios, versículo 9, herencia en el cielo, versículo 11, sellados con el Espíritu Santo, versículo 13. Todos esos son los beneficios, según el contexto que estamos hablando, de la elección por gracia, de haber sido elegidos para salvación. Varios son los argumentos que intenta refutar la clara explicación de Pablo. A pesar de que lo tenemos claro, hay intentos para refutar estas doctrinas. El primer argumento dice, de las que quieren refutarlo: la elección mencionada aquí se refiere al plan divino de incluir a los gentiles en la oferta de la salvación. No se refiere a la elección, dicen ellos, de individuos específicos. El problema con tal interpretación es que Pablo no era gentil, sino que era judío, pero persistió en usar la palabra nuestros y la palabra nos, en plural, del verbo, como tuvimos herencia y dándonos. Todas estas palabras son de inclusión para nosotros que no somos judíos. Y se incluyó a sí mismo en el plan de la predestinación. Dice, más aún en el versículo 13, que él dice, en él también vosotros, donde nos incluye y no nos excluye. Eso muestra que no estaba pensando en los gentiles específicamente, según hasta el versículo 13, y entre los versículos 1 y 12 estaba pensando en los creyentes en general, no en gentiles solamente. El segundo argumento que quiere refutar estas bendiciones asegura que las frases en Cristo, segundo argumento asegura que las frases en Cristo y en Él quieren decir que Dios sabía que estaríamos en Cristo y que en base a ello nos escogió. Es que a mí me suena eso tan difícil. Pero la fe salvadora es en sí misma una obra de la gracia de Dios basada en la predestinación, como lo dice Hechos capítulo 13, versículo 48. Y es además una bendición espiritual. Lógicamente, la frase en Cristo tiene que ser un resultado de una elección y no la causa de una elección, la causa de ella. Si fuera de otro modo, el texto debería leerse de la siguiente manera: escogido por ser en Cristo y no escogidos en Cristo. El orden correcto que establece Efesios capítulo 1 es: la voluntad de Dios produce la gracia produce la elección, la gracia produce la elección produce la fe, la santidad, la redención y todas las demás bendiciones espirituales. Así que el origen está en la elección incondicional de todo lo que después aparece en nuestras vidas. Nuestra salvación es como un anillo de diamante,
con muchas facetas, ¿no? La base del anillo es la elección, es el aro, ¿no?, que sostiene todo el diamante, y la base que tiene que ser bien preparada antes de que la joya sea montada sobre el anillo. De la misma manera, era necesario que el decreto, es decir, que el decreto de la elección procediera todo el otro aspecto de nuestra salvación, que sobre esa base del decreto de Dios después se nos produjera la salvación, la santificación, la elección, la santidad, la redención y todas las bendiciones espirituales, en base a el decreto de la salvación. ¿Qué significa? El decreto significa la predestinación. Veamos otras facetas de la salvación fuera de Efesios 1, que también están hablando de la procedencia de la elección. La elección precede a la fe salvadora. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 13, versículo 48. Léelo. Creyeron todos los que estaban ordenados, elegidos, predestinados para vida eterna. La elección precede también a las buenas obras. Esta es otra de las consecuencias de esa bendición. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, versículo 10. Esto es muy bonito porque nadie se puede creer autor de la obra en la que esté regentando, ya que incluso ha sido preparada, ha sido de antes de la fundación del mundo, para que andemos en ella. La iglesia en la que estamos hoy en día, cada uno de los que veamos este vídeo, es una elección, es una predestinación de antes de la fundación del mundo para que estuviéramos aquí. Así que apretemos los dientes para todo lo que nos viene en esta maravillosa doctrina y tan controvertida doctrina. La elección precede también a los pactos, es decir, precede a la fe, precede a las buenas obras y precede a los pactos. Hice pacto con mi escogido, Salmo 89:3. La elección también precede a la llamada eficaz, y a los que predestinó, a esos también llamó. Romanos 8:30. Es decir, no hubiera llamado a nadie que no estuviera predestinado, no llamará a nadie que no esté predestinado. Esto lo afirma Romanos 8:30. Es cierto que cuando mencionamos estos versículos hay quien nos dice que por también Romanos, que es el injerto en el olivo, siendo olivos silvestres, fuimos engendrados en el olivo original, y que todo esto también es una advertencia de que no estemos tan seguros, ¿no? Pero bueno, una cosa no quita la otra. Podemos tener toda la gran precaución del mundo de entender que tenemos que estar siempre y de hecho las buenas doctrinas nos llevarán a ser buenos creyentes y las malas doctrinas posiblemente a ser malos creyentes. Sigamos. El conocimiento de nuestra elección es una fuente inagotable de gozo. Sus beneficios prácticos y profundos nos conducen a la alabanza de su gracia y produce estabilidad como ninguna otra enseñanza puede hacerlo. Efesios capítulo 1, versículo 6, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10, te está diciendo esto que estamos diciendo nosotros. Los beneficios prácticos y profundos de la sana doctrina nos conducen a la alabanza de su gracia y produce estabilidad en el creyente. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo saber que somos elegidos? Bueno, la obra de vuestra fe nos lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 al 4, nos lo dice el apóstol Pablo cuando le escribió a los de Tesalónica. Le dijo, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocíamos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es decir, por eso saben que ellos son elegidos, por el testimonio de su esperanza en Cristo, de su buen hacer, de su buen trabajo y de su buen amor. Así que Pablo sabía que estos hermanos eran elegidos porque reconoció en ellos tres virtudes principales: fe, amor y esperanza. Son las tres virtudes teologales, las tres virtudes más apreciadas y que nunca desaparecerán de nuestras vidas, si somos verdaderamente elegidos de Dios. Reconocía el apóstol que el desarrollo de estas cualidades caracteriza a los elegidos.
Si bien la voluntad de Dios es que tengamos seguridad de nuestra elección, es decir, de nuestra salvación, esta confianza de tal no viene fácilmente. Hay que trabajar, hay que testimoniar, hay que sufrir incluso para adquirirlas, porque tenemos una naturaleza pecadora con la cual hemos llegado al Señor, y esa naturaleza sigue aferrada a nosotros y siendo purificadas día a día. Así que se necesita diligencia para practicar las virtudes que hemos mencionado. Referente a estas virtudes, Pedro exhorta también en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos dice: tanto más, por cuanto tenéis estas grandes virtudes, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y no se está refiriendo a caer de la salvación, sino de caídas que pueden perjudicarnos gravemente y atrasar quizás, si eso pudiera suceder, nuestro caminar hacia el destino eterno, ¿no? Algunos incrédulos, por medio de su voluntad, alcanzan ciertos progresos en el desarrollo de virtudes. Algunas de estas virtudes aparentemente están en algunos que no se han convertido, que no han recibido a Cristo. Pero a pesar de su esfuerzo, su interés tiene un fin y al final regresan a su naturaleza pecaminosa. Toda obra que está hecha por alguien que no está redimido, al final se va a rendir y va a ir a ser lo que de naturaleza somos. Así que un proceso de perfección, que es lo que nos hablan aquí los apóstoles, a largo plazo, es solo posible por el poder del Espíritu Santo, y es en este proceso largo que se distinguen los elegidos. Los textos de Pablo y Pedro nos ayudan a reafirmar nuestra elección. El progreso espiritual para la gloria de Dios es la confirmación del decreto divino, es decir, ese texto que se usa: el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es que la perseverancia le dará la salvación, sino que por ser salvos tendrá perseverancia. Y esto es lo que nos viene a afirmar los textos. Y eso confirmará exactamente que estábamos elegidos para ello, ¿no? Así que vamos a resumir en este último vídeo de la doctrina de la gracia, elección por gracia incondicional, no el último vídeo de la doctrina, sino el último vídeo de la clase de la elección por gracia incondicional. La doctrina de la predestinación expone la cuestión central en el asunto de la salvación. ¿Con qué contribuye el hombre para su salvación? Es la pregunta. La naturaleza humana presupone que la salvación es una obra mutua, cooperativa entre Dios y el hombre. Así el hombre añade su parte y Dios responde con la gracia, de manera que la gracia no es soberana si eso ocurriera así. Yo he compartido esto con gente y he tenido algunos problemas con ello, pero hay personas que se creen meritorios en su propia salvación. Es impresionante, pero así es. No, dicen que no, porque dicen que no, pero defienden que la colaboración del hombre es la que le produce en parte su salvación. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice y lo estamos viendo. Muchas opiniones difieren acerca de que los hombres deben contribuir, es decir, hay muchas opiniones que difieren acerca de que el hombre debe contribuir, que están de acuerdo en que el hombre no contribuye con las buenas obras, e insisten en que tal evangelio de las obras es antibíblico, o sea, dicen lo que decimos nosotros, pero ellos dicen que la contribución del hombre debe consistir nada más que en la buena voluntad para que Dios reciba mayor gloria. Es decir, al final dicen que el hombre solo contribuye no en ninguna obra, sino en la buena voluntad, lo cual significaría que la buena voluntad es una obra, por lo tanto están contradiciendo totalmente lo que por otro lado quieren defender, ¿no? Pero un autoengaño sutil se esconde aquí en esa creencia de que es la buena voluntad del hombre la que le va a proporcionar la salvación. El punto central no es lo que contribuye, sino que no puede contribuir. Este es el resumen y el punto central de todo esto. Pero nada, en absoluto. Lo que el hombre aporta, no lo aporta de él, sino lo aporta de parte de Dios como un don de Dios. La predestinación, concluyendo también, nos lleva a una confrontación con nuestra naturaleza corrupta, con nuestra incapacidad total y con un Dios realmente soberano. Nos contrasta con la soberanía de Dios. Nos cuesta tantísimo reconocer la soberanía de Dios en absolutamente todo,
que no lo podemos tolerar y seguimos buscando. Es verdad que luego hay una doctrina que es la responsabilidad del hombre, donde se exime a Dios de toda culpa y el hombre es culpable de todo su destino, en un sentido, ¿no? Pero eso es otra historia que la vamos a contar en otro momento. Así que es un asalto sin tregua en contra del orgullo y la autosuficiencia humana, la doctrina de la predestinación. Es un asalto que la mente carnal no puede tolerar. La elección nos agarra por la nuca y nos obliga a hacer frente a esta realidad. Dios es soberano y totalmente soberano en la salvación. Y aunque es una doctrina difícil, por supuesto, de aceptar al principio que la estés estudiando, pronto se vuelve en un profundo consuelo. Lo que la gente dice, los antipredestinatarios dicen, es que esta doctrina puede llevar a la gente a tomar decisiones impropias. Algunos a desanimarse y otros a decir, si Dios es el que hace todo, ¿para qué tengo yo que hacer nada? Pero estas son las refutaciones absurdas que no pueden ser nunca aceptadas por nadie que sea un creyente de nacido de nuevo, ¿no? Pero esta doctrina da la fuerza en las pruebas, perseverancia en la persecución, confianza en la oración, seguridad en la relación con el Padre. Esa doctrina nos anuncia que Dios nos amó antes de la fundación del mundo, que es mejor a que te amara ya cuando tú eras buena gente. Y también nos preservará para siempre en su regazo. Llega a ser para los creyentes más que una mera doctrina, es cómo entrar a otra dimensión de la fe, donde experimentan algo profundo, escondido, sienten la eternidad en el alma. Y eso es el resumen de esta maravillosa doctrina. Contrariamente a debilitar, debe fortalecer. Qué mejor cosa que ser elegido desde antes de la fundación del mundo y que ahora estés en las manos del Señor. Así que hasta aquí el fin de esta lección. Espero que te haya sido de bendición. Nos veremos en la siguiente, que será sacrificio eficaz de Cristo. Por supuesto, doctrina de la gracia. Por supuesto, doctrina reformada. Por supuesto, también controversia al frente. Así que vamos a dejarlo aquí y te espero en la siguiente lección. Esto ya sería otra lección en unos próximos vídeos. Sacrificio eficaz de Cristo. Bendiciones. Nos vemos muy pronto.